Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Punche Emprendedor. El día de hoy tenemos a un experto, un profesional. Él es nuestro amigo Moisés David Campos Medina. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido a Punche Emprendedor. Bueno, en principio estoy muy agradecido por la oportunidad de poder conocer aquí este espacio tan bonito. Gracias por todas las personas que me han recibido y gracias por la invitación. Creo que ya veníamos conversando acerca de la posibilidad de hacer realidad este momento. Qué bueno, qué bueno. A Moisés yo lo conozco del programa Aprende a Emprender que dicta el Ministerio de Trabajo, Sí, pues. donde apoyamos a emprendedores justamente a que sus negocios puedan crecer. Y bueno, Moisés, para los que no te conocen, ¿quién es Moisés? Moisés Campos. Qué buena pregunta. Bueno, me considero como en todas las oportunidades que he tenido de charlar con alguien con respecto a esta misma pregunta, yo me considero una persona que tiene por propósito poder contribuir con el desarrollo de otras personas. Y es por eso que le agradezco mucho a mi etapa formativa en sus primeros años como profesor. Muchas veces me han querido presentar de múltiples maneras, pero si en realidad se eligiera una palabra para presentarme, creo que la palabra profesor es la palabra que define un poco todo lo que hago, todo lo que busco hacer a lo largo de todo este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Es que un profesor, muchas veces un profesor es aquella persona que no solamente enseña, ¿no?, sino que transmite conocimiento, ¿no? A veces nosotros nos confundimos en un profesor. El profesor es el que enseña, dicta, pero no. El profesor es aquella persona que transmite sus conocimientos, que transmite experiencias y que de esa manera ayuda al estudiante, al aprendiz, ¿no? En tu caso, ¿a quién te enfocas? ¿Cuál es tu público objetivo? Porque tenía en cuenta, Moisés, que estabas enfocado en mentalidad, en comunicación. Eres un experto en comunicación también. Pero coméntame un poco, ¿quién es tu público objetivo? ¿A quiénes estás enfocados en ayudar como profesor, Moisés? Mira, ahora que te escuchaba, una de las cosas que me venía a la mente era justo lo que hace unos días veníamos conversando el fin de semana con un equipo de trabajo al cual asesoro. Y de alguna u otra manera ellos también me hicieron esta misma pregunta, ¿no? Con respecto al hecho de hacia dónde me enfoco, hacia qué me dirijo, cuál es mi propósito, con todo esto que hacemos junto con la consultora. Mira, y para ser honesto, en realidad lo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo son metodologías y herramientas que le permitan a otras personas evitar las mismas equivocaciones de pronto que personalmente y junto a todo el equipo hemos cometido a nivel de lo que implica el proceso de emprendimiento, el proceso de comunicación y como que aligerar el paso, ¿no? O aligerar el proceso e irle quitando de pronto alguna de las situaciones más inconvenientes para que su proceso de crecimiento, como ya sean empresarios o profesionales, puedan desarrollar su carrera o sus proyectos de vida, ¿no? Y dentro de esas áreas, una de las áreas que con el paso del tiempo nos hemos especializado mucho es en el área de comunicación y desarrollo humano, ¿no? Esas dos áreas las hemos podido comprender en estos últimos 3 años, sobre todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el proyecto de la consultora abierta al público, al general, que fue en el año 2000, entre el año 2018 y 2019, en ese año estaba muy enfocado el tema de habilidades blandas. No sé si tú recuerdas ese tema. Sí. Y era poderosísimo la atracción que tenía ese tema, ¿no? Nosotros comenzamos desarrollando algunos de esos contenidos, ¿no? Pero dentro de todo ese universo de habilidades blandas que llegamos a investigar y que eran más de 150, nos dimos cuenta de que habían algunas que eran las fundamentales, por decirlo así, ¿no? Que eran las bases que sostenían otras habilidades. Y dentro de esas estaba la comunicación, ¿no? Hay un área dentro de lo que son las habilidades blandas que se llama la comunicación efectiva. Y cuando empezamos a hacer una investigación un poco más profunda de todas las habilidades blandas, nos dimos cuenta que la comunicación en realidad es el eje fundamental de todo lo que hace el ser humano, porque del 100% de cosas que hace el ser humano, la comunicación lo define todo, a nivel químico, celular, neuronal, social, laboral, y en el tema de emprendimiento creo
todavía con muchísima más razón, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación efectiva también es importante, pero para aquellas personas que no saben qué es comunicación efectiva o aquellos emprendedores que de repente piensan que solamente es sacar sus productos, mostrarlos y ya. ¿Qué es comunicación efectiva para esas personas que de repente no entienden muy bien estos términos? Bueno, en principio, mira, si nosotros quisiéramos hablar de comunicación como concepto elemental dentro de lo que es la naturaleza humana, hablamos de un proceso de compartir. Ya allí creo que hay bastante por aprender, ¿no? Porque comunicar al 100% implica estar dispuesto a compartir al 100%. Y no todos a veces tenemos esa misma predisposición de buenas a primeras. No todos queremos compartir. Sí. Y dependiendo de las circunstancias o los momentos, bueno, lo que uno comparte va a ser diferente, ¿no? Hay momentos en los que compartimos emociones netamente personales, ¿no? Van a haber cosas que vamos a compartir de pronto a nivel profesional, ¿no? Laboral, ¿no? Hay otras cuestiones que vamos a compartir a nivel familiar, pero como lo veníamos mencionando hace un ratito, ¿no? Hablar de comunicación es hablar en esencia de compartir. Y si quisiéramos hablar de desarrollar esta capacidad en su máxima expresión dentro de un ser humano, para que un ser humano pueda comunicarse bien, primero tiene que estar dispuesto a compartir. Y ahí viene el primer desafío, ¿no? Y cuando una persona lo comprende, no se imaginas todas las puertas que se abren, ¿no? Imagínate estar dispuesto a compartir constantemente. Estarías dispuesto a conectar con todo el mundo. Pero hay personas que no quieren compartir por miedo. Es verdad. ¿Qué decirles a esas personas que quieren compartir, pero tienen esa barrera, esa limitación del miedo? ¿Cómo avanzar en ese aspecto? El miedo es necesario, ¿no? Es legítimo. El miedo es completamente necesario, legítimo, porque sin él no podríamos aprender a distinguir cuándo estamos en un momento de absoluta seguridad, valor y certeza de uno mismo. Porque el miedo de alguna u otra manera te limita, ¿no? Pero si yo me doy cuenta de que el miedo aparece y de alguna u otra forma me limita, ese mismo momento en el que yo siento miedo y que me limita es el momento perfecto para poder también reconocer en mí mismo que tengo la capacidad de asumir mi propio valor, ¿no? Mi propia convicción de mí mismo y estar dispuesto a hacer algunas cosas. Muchas personas a veces pueden considerar que el miedo es malo. En realidad el miedo es valioso. Si yo no percibiera el miedo, no podría distinguir en qué momento sí soy valiente. Entonces, más que tratar de que uno sea bueno o uno sea malo, creo que aquí se trata de poder comprender cómo se complementan las cosas dentro de lo que es el desenvolvimiento humano. Y la única manera de poderlo hacer es justamente comunicándose. Comunicándose en cuanto a, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tú me haces preguntas, trato de construir respuestas y eso nos permite ir compartiendo nuestros puntos de vista. Pueden ser que no sean los más correctos para todo el mundo, pero al menos son los puntos de vista que nos definen tanto a ti como a mí. Y esa es la primera manera en cómo tú y yo empezamos a compartir esta experiencia de acercamiento, esta experiencia de vida y que nos permite poder ganar un poco más de confianza. Y ahí es donde empieza a desaparecer el miedo. Espero haber elegido la manera más apropiada de explicarlo, ¿no? De todas maneras, entonces necesitamos el miedo justamente para poder avanzar, sí, para poder poner ese punto de inicio sí, y empezar a compartir, que es lo que es también el primer eslabón para comunicar. Sí. Que mira, y todo está relacionado, ¿no? Sí, Miedo, el compartir y la comunicación. Y la comunicación está relacionada a vender, a crecer negocios. Está relacionado con todo lo que es el ser humano. Así, pongámoslo de frente sobre la mesa, ¿no? La comunicación está vinculado con todo lo que hace el ser humano. Lo visible, lo no visible, lo que se oye, lo que no se oye, porque finalmente hay cosas que tú y yo sabemos que ocurren aquí, sí, a nivel de nuestra imaginación. Las pensamos mucho, pero nunca se comunican. No se comunican hacia otras personas, pero sí se están comunicando hacia nosotros mismos. Por eso que dentro del universo de la comunicación hay un entorno en el que se habla de la comunicación interpersonal, que es cuando se desarrolla con otra persona,
y la comunicación intrapersonal, que es cuando se desarrolla conmigo mismo. Ahora, si tuviéramos que hacer una pregunta, ¿cuál de las dos es más abundante? Creo que tú y yo vamos a coincidir en lo mismo, ¿no? La comunicación intrapersonal es la más abundante porque tú y yo todo el día nos andamos diciendo cosas. La pregunta del millón es ¿qué cosas nos decimos? Así es. ¿Qué tan útiles son? Moisés, la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal la entiendo yo desde mi punto de vista cuando uno habla consigo mismo, ¿no? Cuando uno dice, está echado en la cama y se dice, mañana voy a hacer esto, tú puedes. ¿Qué es la comunicación intrapersonal, Moisés? Bueno, creo que es una de las más grandes bendiciones que puede tener el ser humano, porque gracias a ella podemos educarnos nosotros mismos para lograr muchas de las cosas que nosotros mismos deseamos de nosotros mismos, por más que haya repetido muchísimo esa frase. Y hablamos de entornos de autogestión, ¿no? La comunicación intrapersonal tiene que ver muchísimo con los entornos de autogestión, ¿no? Con el hecho de poder tener ese famoso diálogo interior que te permita reflexionar de ti mismo para ti mismo e ir tratando de comprender poco a poco qué es lo que ocurre en tu vida o cómo quieres que ocurra tu vida o para qué vives. Como lo señalaba hace un ratito, ¿no? La frase que, menos particularmente a mí me ha impactado en cuanto al área de comunicación interpersonal es, ¿no? el diálogo interno, el diálogo interior. Yo saco esta expresión desde la filosofía del coaching. El coaching trabaja muchísimo con esto del diálogo interior. Es la propuesta del muy reconocido Tim Gallwey, el creador de la metodología del coaching y que hoy por hoy es una de las herramientas más poderosas, ¿no? Que comenzó en el mundo deportivo, ¿no? Y que luego ya se aplicó al mundo empresarial. Y en el mundo deportivo aparece en el entorno del tenis. El tenis, que es uno de los deportes, ¿no? de más trabajo intrapersonal que exista a nivel de todos los otros deportes, ¿no? Y ponte a pensar, ¿no? En la figura de un tenista jugando. ¿Cuántas cosas le debe pasar por su cabeza? ¿No? Porque hasta el hecho de que su entrenador participe mientras que él juega está prohibido. Así que él mismo tiene que pasar por procesos de autorreflexión y la autorreflexión tiene que ver con este proceso de diálogo interior muy, muy constante, ¿no? Ahí aparece la comunicación intrapersonal. Excelente. Y después ya se proyecta a otras clases de comunicación, ¿no? Eso me hace acordar a un video que vi, de repente también lo has visto, a Cristiano Ronaldo. Hay un video donde Cristiano Ronaldo, antes de patear un tiro libre, él dice, yo puedo, esto es fácil, esto yo lo hago. Sí, lo he visto. ¿Y sabes qué pasó después de que dice eso? Tiró y anotó el gol. O sea, qué tan influyente puede ser hablarnos a uno mismo, ¿no? Tiene un poder inmenso, sí. Moisés. Ahí justamente viene la combinación maestra entre hablar de comunicación y efecto. ¿Cómo hago que mi comunicación genere el efecto que deseo? Ahí es cuando se habla de construir comunicación efectiva. Mientras más consciente sea de las palabras o las oraciones que yo construya y el efecto que éstas generan, aparece la comunicación efectiva. Ahora, la pregunta del millón, del 100% de personas que habitamos en el Perú, ¿cuántos tienen esto así de claro? Es ahí el verdadero desafío. Porque a veces tú no me vas a dejar mentir que por temas de tensión y exigencia terminamos diciendo cosas sin pensarlas. La pregunta es, ¿soy consciente del efecto que voy a generar cuando digo algo sin pensar? ¿Qué te parece la pregunta? Muy interesante. A veces decimos cualquier cosa, sobre todo, bueno, se vienen elecciones. Y a veces decimos, inclusive, ¿no? Mentir para favorecernos, ¿no? Y al final no se cumple. Pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Hay días, o quizás a todos nos ha pasado, ¿no? Alguna oportunidad, o por la cólera, por el estrés, hemos dicho cosas que no queríamos decir y después nos arrepentimos, sí, así ¿no? Así pero ahí está... pero la pregunta sería en todo caso, ¿cómo darnos cuenta? Porque parece sencillo decirlo,
no tan sencillo tampoco, pero involucra un poco de reflexión, ¿no? El poder, antes de decir algo, ¿no? Ponernos a pensar un poquito más, ¿no? Sí, sí. ¿Qué necesitamos aparte de reflexión? ¿O qué crees tú que podría ayudar a que las personas puedan tener mayor conciencia de lo que dicen? Mira, hay una técnica súper sencilla que es tan solo respirar, ¿no? Darte un tiempo para respirar, pero un proceso de respiración correcto, ¿no? Me refiero al hecho de inhalar por la nariz profundo y exhalar lento por la nariz. Y eso, aunque no lo creas, Raúl, no te imaginas cómo aligera la carga emocional, ¿no? Y evidentemente oxigena tanto el cerebro que te permite darte cuenta de que de pronto lo que estoy a punto de decir literalmente me va a poner en aprietos. Solo necesitas eso, y eso está comprobadísimo, ¿no? Es más, te invito a que lo practiques ahora que terminemos la entrevista y te vas a dar cuenta de que en realidad es una de las herramientas más sencillas para como ir ganando esa conciencia de la que me preguntabas hace un rato al momento de conversar, ¿no? Hay personas que están en medio de una discusión, por ejemplo, en las entrevistas, los grandes oradores, tú los observas sentados y están con calma, escuchando, inhalando, exhalando. ¿Por qué? Porque su proceso interior, a nivel de su comunicación interna, está que organiza las ideas para poderlas responder con total claridad y control, ¿no? Pero las otras personas que de pronto están en un momento muy exigente, como en una pelea, ese proceso no ocurre. La respiración es muy rápida, ¿no? Y termina por esa respiración acelerando muchas cosas, muchos procesos, incluyendo su comunicación. Y cuando se da cuenta, ya dijo lo que no quiso. Y está en aprietos. Sí, a veces también sucede cuando nos llega un correo de repente, ¿no? Has hecho esto mal y estás muy enojado y quieres responder el correo. Muchas veces dicen que es mejor no responder el correo si estás estresado, si estás con cólera, y responderlo de repente por la tarde, ¿no? Sí, sí. Cuando ya estés un poco más calmado, de repente, porque puedes decir cualquier cosa, ¿no? Sí, todo tiene una forma de cómo poder comprenderse mejor. Y, y en los momentos de mayor exigencia pienso que una muy buena respiración, ¿no?, ayuda primero a tener esos momentos de calma y luego de esos momentos de calma el hecho de poder hacerse la pregunta: ¿qué es lo que quiero que la otra persona entienda? ¿Qué es lo que quiero que la otra persona entienda? Y buscar asegurarme de que lo entienda así como lo estoy diciendo. A veces no hacemos esa pregunta y terminamos diciendo cosas que no queremos y una situación podría convertirse en algo más grave. Y creo que de eso tenemos bastantes experiencias, tanto tú y yo, en el proceso en que hemos aprendido también a comunicarnos, Sí. ¿no? Yo por ejemplo, yo no tenía mucha experiencia, pero antes para comunicar no me frustraba, pero me causaba cierto estrés. O sea, era lo que yo quería, ¿no? Salir, pero también tenía ese miedo de repente, ese estrés de, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y uno se pone nervioso quizás, ¿no? Eso fue al inicio de todo lo que fui construyendo, pero al igual que yo, entiendo que hay varios emprendedores, ¿no?, que quieren lanzar sus productos, que quieren comunicarse, y de repente les está pasando lo mismo, ¿no? Sí. En ese caso, es recomendable respirar en ese momento, pero ¿por qué surge ese miedo? ¿Por qué unas personas sí pueden comunicar mejor que otras? ¿Solamente por la experiencia, por la técnica de la respiración, o qué hay detrás de cada uno? Tú me comentabas que ayudas también a deportistas, que ayudas a personas, ¿no? Pero entiendo también que hay personas que están mucho mejor en el ámbito de la comunicación que otras, ¿no? Sí. ¿Cuál es el aspecto diferenciador de repente? Mira, de todas maneras hay mucha influencia en el hecho de los hábitos de lectura, escritura, ¿no? Una persona que lee mucho tiene mucha influencia en comunicación. Una persona que escribe mucho tiene mucha influencia en comunicación, ¿no? Ahora, también depende del grado de interés que yo tenga. Si yo soy una persona que me he dado cuenta
de que necesito fortalecer el área de mi comunicación, entonces empezar a desarrollarla, entrenarla, ¿no? Perfeccionarla. ¿Cómo uno la perfecciona? Ahí viene el otro detalle, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero está esperando de pronto tener recién, hablabas tú mucho del mundo del emprendimiento, ¿no? De las personas que hacen negocios, espera tener primero a un cliente para poder empezar a practicar ahí. Y en realidad no necesita estar delante de un cliente, comience con su familia. Porque si usted no puede tratar bien a su familia o llevar una comunicación estupenda con su familia, imagínese el desafío de llevar, ¿no? Una buena conversación con un cliente. Sin embargo, también he escuchado donde dicen, no, prefiero hablar mejor con un cliente antes que con mi familia, porque con mis clientes se habla mejor que con mi familia. Sí, he escuchado bastante. Y yo le digo, bueno, con muchísima más razón, deberías tomarte el tema de lograr una estupenda comunicación con tu familia como un verdadero desafío, ¿no? Porque se supone que si hablamos de familia, hablamos de que hay muchísimas cosas que nos conectan, ¿no? En cambio, con los clientes hablamos solamente de las operaciones de negocios, ¿no? En un principio. Para mí siempre el tema va a ser fundamental en cuanto al desafío de que si quiere empezar a desarrollar una muy buena comunicación, debe comenzar por casa. Con Siempre. la lectura, Sí. con escribir. Evidentemente acompañado de una buena lectura, de darse un tiempo para escribir, pero ponerlo en práctica en casa. Por ejemplo, el hecho de saludarse en familia. Buenos días mamá, buenos días papá. De pronto vives con la esposa, vives con el esposo, buenos días esposo, buenos días, ¿no? No sé cómo le llamen de cariño a los hijos. Alguien llega, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu día? Cuéntame un poco. Estos procesos de comunicación abren mucho el tema de los lazos en cuanto a habilidades sociales. Pero no todo el mundo tiene ese tipo de hábitos. A veces pasa de que ya llegó el papá y no le preguntas nada porque ese papá, pues no. Ya está. O ya llegó el hermano y te da igual porque finalmente es tu hermano, ¿no? Pero aunque no lo creas, ahí se forman los primeros nexos en cuanto a poder tener comunicación efectiva. Y de niños también, o sea, si tú me dices comunicarme o comunicar desde casa, desde niños, ¿no? Desde todas las edades. Aquí, por ejemplo, desde los 3 años. Mira, si hablamos de temas de comunicación desde muy pequeños, a veces a los nenes se le dice gu, gaga, Sí. y yo considero que no es precisamente algo muy idóneo, ¿no? En lugar de decir... Aunque algunos doctores recomiendan, por lo menos decirle agú. A veces dicen, no, ahí está el pello, por perro. Claro. Y yo le digo, bueno, pienso que es mejor que le digas perro. Y por más que suene de pronto muy Estricto. exigente Sí. o estricto, la comunicación es una sola. Nosotros aprendemos por imitación. Eso. Entonces, si es que yo estoy viviendo en un entorno donde alguien pronuncia mal las palabras, la imitación es natural. Si estoy viviendo en un entorno donde no todo el mundo se saluda efectivamente, la imitación es natural. Si estoy viviendo en un entorno donde todo el mundo es silencioso y no hay esta comunicación fluida, la imitación es natural. Lo llevo a otro lado y no voy a saber desenvolverme bien porque en el propio núcleo familiar la figura tiene una forma, ¿no? Callados, breves, y cuando uno va afuera, bueno, Ahí se da va cuenta. a repetir lo mismo, ¿no? Ahora, lo curioso es que afuera sí o sí te exigen que te comuniques. Eso. Y ahí surge el problema, ¿no? Entonces ahí ya es una exigencia. Uno como que hace esto porque tiene que hacerlo, no porque lo disfruta. Entonces la comunicación se convierte en una exigencia más que en un acto de compartir. Ahí está el tema. Ese es el detalle. Entonces, no, yo sí, ahí tengo que atenderlo porque, bueno, si no, no me compra. Yo cuando escucho eso digo, ok, creo que aquí necesito una reingeniería, ¿no? No, sí, hay que saludarlo bien porque si no, no viene el próximo mes. Y ahí hay otro condicionamiento en cuanto a la comunicación humana. Ya no es una herramienta de compartir, se ha convertido en una herramienta de conseguir, ¿no? Y se convierte todo ya en algo más mecánico. Y te conviertes en una estratega para vender y te resulta, pero porque tu objetivo es vender. Vender, nada más. Exacto. Y todo lo demás queda de lado.
Lo único que estás pensando es que ese dinero aparezca en tu mano. Y los clientes con el paso del tiempo se dan cuenta. No, él lo único que quiere es mi dinero. Pero acabo de conocer a otra persona que no tiene lo mismo que él, pero cuando se comunica conmigo es diferente. Voy a ir a comprarle a ella. Y por eso algunos negocios de la noche a la mañana terminan en aprietos. No sé si te habrá pasado eso en algún momento en tu experiencia de asesor, Raúl. Sí, de todas maneras. Es más, pasan no solamente en empresas grandes, sino en emprendedores pequeños también, ¿no? Tú vas a una tienda y inclusive con el precio un poquito más bajo, y si no te atienden bien, si no comunican bien o si te atienden de una manera que no te gusta, no vas a ir a esa tienda solamente por el precio barato. Vas a la otra tienda, ¿por qué? Porque te atienden bien, porque quieren compartir, porque es la esencia, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? El dinero viene por añadiduría, ¿no? Si tú atiendes bien, si tú das un buen servicio, si tú quieres compartir, quieres ayudar, el negocio va a crecer. Ponte a pensar cuántos modelos de negocio hablan de la esencia de su negocio basado en una comunicación para compartir. Estoy seguro que los puedes contar con los dedos de una mano. De todas maneras. Sí, los puedes contar con los dedos de una mano. Pero tú no me vas a dejar mentir que cuando esa filosofía de gestión de negocios se instala como eje, cambia todo el modelo de negocio. Y los clientes lo perciben. Y es cuestión de tiempo de que en algún momento crezca, la dinámica de negocio crezca. Y ahí entra la cultura, ¿no? Un poco. O sea, impartir esa esencia de compartir mediante una cultura. Cada vez que alguien entra, un trabajador, un colaborador, decirle que acá estamos para servir, ¿no? Hay una frase muy conocida que, ¿no? Nosotros no nacimos para servirnos, sino nacemos para servir, ¿no? Eso depende mucho, como tú dices, de una cultura de vida, ¿no? De ahí tiene que ver mucho la educación que hemos tenido nosotros desde pequeños y cómo la hemos venido afinando ahora de adultos, ¿no? De lo único que sé es que mientras sea legítimo, o sea, sea honesto, todo construye. Pero cuando es implantado, ¿no? O actuado, todo destruye. Todo destruye, ¿no? Sí, y no es que yo sea radical, creo que de esos ejemplos tenemos muchísimos, porque a veces cuando nos damos cuenta en los momentos más críticos de que el temperamento de una persona era diferente, pero lo comunicaba amablemente solo para hacer negocios, como que toda la imagen se desarma, ¿no? Esto me hace acordar justamente ahora que ya estamos pasando Navidad, bueno, ya ahorita estamos 2025. En estas épocas justamente salen a repartir chocolatadas, a repartir panetones, regalos, y algunos lo toman a bien, otros lo toman a mal porque dicen, sí, siempre fin de año, ¿por qué no todo el año? ¿No? ¿Por qué siempre a fin de año? ¿Y por qué te tomas foto? ¿Por qué no lo haces así a escondidas? O sea, sin foto. Y una vez yo soy una persona que le gusta compartir, que le gusta ayudar, y una vez compramos zapatos de colegio. Se había acabado la pandemia y los niños ya tenían que ir a las clases presenciales. Entonces se me ocurrió la idea de comprar zapatos para personas escasas, ¿no? Niños. Y por ahí me saltó un comentario que decía, ¿y por qué te tomas foto? ¿No? Y yo decía, y no lo entendía, ¿no? Y yo pensaba que efectivamente, ¿por qué hacer cosas y que todos vean que yo estoy regalando algo, ¿no? Pero después escuché a alguien y me llenó un poco de respuestas, porque decía, si yo no lo comparto, ¿no? Porque a pesar que ellos piensan que lo he hecho porque yo quiero ganar o qué sé yo lo comparto primero por cómo soy, porque quiero dar, ¿no? Y segundo, porque si no lo comparto, no puedo inspirar a otras personas a que hagan lo mismo. Correcto. Entonces, ahí está, ¿no? Un poco el dilema, ¿no? De compartir, pero siempre va a haber personas que de repente lo vean mal, Moisés. Todo depende de los propósitos. O sea, cada acción que un ser humano, o sea, una acción también es una comunicación. Hacer algo es comunicar.
Estamos hablando de algo que nace de mí hacia otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Es un proceso de comunicación basado en un hecho. El tema aquí es el propósito, ¿no? ¿Para qué lo haces? Ya, tú te vas a tomar una fotografía. Excelente. La pregunta de millones, ¿para qué la haces? Ahora, ¿a quién le tienes que responder? ¿Al público? Sí, es lo usual, pero en realidad quien primero debe responderse de eso es uno mismo, ¿no? Porque uno mismo sabe, no, yo lo que quiero es que me vean y que me den likes. Ah, ya, eso es muy diferente. Otra cosa es de pronto, como tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? El tema de que mi propósito es inspirar. Ah, perfecto. Y de pronto por ahí, al pie del post, se puede leer algo así, ¿no? Te invitamos a que te unas a nuestra próxima campaña. Entonces, allí como que vas construyendo toda la dinámica comunicativa para inspirar. Pero en temas de comunicación todo cuenta. Todo cuenta y mientras más preciso eres en cuanto a los propósitos, ¿no? y eres, también usas las herramientas más precisas, el mensaje es claro y no tiene ambigüedades. Ese es el otro punto. Nosotros, dentro de lo que implica el desarrollo de la comunicación efectiva, vamos siempre al detalle de que lo que vayas a decir tiene que ser claro. Y si presenta alguna ambigüedad, quiere decir que ese mensaje está mal. Entonces ahí uno tiene que tomarse un tiempito como para poder reflexionar sobre qué dice, cómo lo dice, para qué lo dice, a quién se lo dice. ¿Has escuchado todas las preguntas que acabo de hacer? Ese es el filtro de una muy buena comunicación. ¿Qué, a quién, para qué, cómo? E inclusive, ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo? Sí, ¿cuándo hacerlo? Porque una cosa es, por ejemplo, mandarlo en medio de toda una andanada de post, entonces el tuyo va a estar dentro del montón. Pero de pronto esperas un momento y lo haces cuando no todo el mundo lo hace. Y de pronto por ahí ya va generando otro tipo de impacto, ¿no? Otro tipo de impacto, ¿no? Justamente te decía, ¿no? Estas fechas, todos hacen panetones, todos regalan regalos, todos son buenos, ¿no? Sí. Pero de todas maneras hay personas que sí lo hacen de corazón, que sí lo hacen con un propósito, ¿no? Hace poco estaba dando una charla para un organismo del gobierno y justo el objetivo era como que tratar de resaltar la fecha, ¿no? Y justo sé lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero este es un solo día, ¿no? El almanaque tiene 364 días más. ¿Y los otros? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos lo mismo? Y todo el mundo se miraba y como que la reflexión es esa, ¿no? ¿Por qué hay que esperar de pronto para comunicar algo valioso en un día especial? ¿Por qué no hacemos especiales todos los días? Al punto de que la vida se convierta en algo especial. No sé, se me ocurren esas ideas. Sí, ¿no? De todas maneras. Y sé que hay entidades que lo hacen, que son contaditas, pero llamamos a la reflexión un poco eso, ¿no? No hacerlo solamente una fecha, sino de repente replicarlo los 12 meses que tiene el año, ¿no? Y poder empezar a comunicar, a compartir, ¿no? Mencionabas, Moisés, sobre el coaching. Últimamente, no sé si estarás en lo cierto, pero han aparecido bastantes personas que dicen que hacen coaching y desde mi punto de vista, lo que escucho, lo que veo es que se ha, no sé si llamarlo singularizado, esa palabra, porque es coaching acá, yo soy coaching, yo también soy coaching, yo te ayudo al coaching. Y yo sí he conocido personas que hacen buen coaching. ¿Qué opinas de esas personas que de repente dicen que hacen coaching y no lo hacen, ¿no? Y solamente están vendiendo humo. O de repente no están vendiendo humo. Yo, a toda persona que tiene una iniciativa de compartir, la respeto mucho. Quiero que sepas eso, Raúl, ¿no? Algunos lo podemos compartir con mejores herramientas, otros de pronto con herramientas más rudimentarias. El asunto es que hay deseos de compartir algo valioso. El tema del coaching, no solamente aquí en este lado de Sudamérica, se ha convertido en todo un desafío para poderlo aplicar en su verdadera forma, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la vida por el hecho de haber conocido en persona al creador del coaching, que es Timothy Galway. Vino una sola vez acá a Perú y
por temas de la vida terminé conociéndolo a él en el auditorio del Colegio Médicos ahí en Miraflores. Qué excelente. Y como tú señalabas, bueno, con el paso del tiempo la metodología se ha deformado muchísimo, ¿no? La metodología del coaching en realidad es una metodología que está basada en preguntar, ¿no? El coaching no es una metodología que te dice qué hacer. No. El coach, el verdadero coach, el que practica esta metodología en su forma íntegra, es una persona que sabe cómo preguntar y está dispuesto a preguntarte incluso lo que tú mismo no quieres preguntarte o lo que otra persona no está dispuesta a preguntarte por miedo a o por, bueno, circunstancias X, ¿no? En cambio el coach viene, se para delante de ti y te dice, ¿no?, la pregunta que necesitas empezar a resolver para poder, en base a esa respuesta, organizar algunas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más esenciales en cuanto a la práctica del coaching. ¿La comunicación ayuda mucho? Sí, muchísimo. ¿Las personas que hacen negocios o empresas también necesitan mucho coaching? Sí, porque hay que hacerle preguntas fundamentales, ¿no? Quiere poner, por ejemplo, un restaurante de tal manera. ¿Para qué lo quieres poner así? ¿Quieres ponerlo con 6, 7 mesas? ¿Para qué? Pero quiere que las cartas sean de tal manera, en cuero, con esquinas ¿no?, de aluminio, bien forjado. ¿Pero para qué? Quiero invertir cerca de 200.000 soles en este. Ya, ¿para qué 200.000? ¿Por qué no 100.000? Y vas haciendo preguntas que de pronto te van quitando peso muerto encima y te das cuenta que puedes tener un emprendimiento con 10.000 soles. Y cuando menos te das cuenta, ya estás andando. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué tan valiosa es una pregunta? Dependiendo del momento, del lugar, y que estén dispuestos a decírtelo, ¿no? Y lo segundo es que alguien esté dispuesto a responderla. Ese es el otro detalle. Así que aquí en Perú ya poco a poco se está practicando mejor el coaching, pero como vuelvo a repetirte, es una de las herramientas más poderosas que existen en el mundo por el hecho de que es la herramienta que está dispuesta a hacerte las preguntas que ni siquiera uno mismo quiere hacerse. Imagínate, ¿no? El coaching, el coaching lo entendía justamente con aquella persona que te ayuda a crecer, ¿no? Y había un dilema entre por qué no ir a un psicólogo mejor, ¿no? Correcto. Si yo estoy mal, ¿por qué ir a un coach y cuando está un psicólogo? ¿Qué le responderías tú a esa persona? Las metodologías son diferentes, ¿no? Hay diferentes herramientas y estrategias. Como vuelvo a repetir, la estrategia fundamental del coaching es la comunicación basada en preguntas. Es una persona que tiene que saber preguntar. Para eso se habla mucho de estudiar la mayéutica. Si hablamos ya de fundamentos, ¿no? La mayéutica es el arte de poder hacer preguntas, ¿no? Y en cambio la psicología tiene otras herramientas basadas en colores, basadas en dibujos, basadas en interpretaciones de algunas otras personas que también han visto conductas. En cambio aquí, más que ver conductas, se trata de conocer el razonamiento de la persona, cómo lo explica, cómo aquí encuentra una explicación de las cosas. Y la única manera de poder hacerlo es conversando. Por eso que el coaching se apoya mucho en el tema de conversar, y conversar, y conversar, y al mismo tiempo preguntar y preguntar. Entonces, mientras que una tiene herramientas de interpretación, el coaching tiene herramientas de información. Busca información. Al punto de que en medio de la misma pregunta que hace el coach, la persona que recibe la pregunta, al razonar la respuesta, encuentra las soluciones a sus problemas. Es bien interesante eso, Raúl. En algún momento deberías dedicarte a un programa solamente de coaching y encontrarían cosas muy valiosas. Pero el punto principal es esto, ¿no? Coaching, herramienta de autoconocimiento basado en preguntas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y cuando hablamos de psicología, hablamos de herramientas terapéuticas basado en enfoques, ¿no?, e interpretaciones. Por ahí lo podemos. Claro, de todos modos, igual un emprendedor o cualquier persona puede ayudarse de diferentes herramientas, sí, ¿no? Sí, no solamente el coaching,
de la psicología, de los mentores también, porque por ahí estás escuchando que un mentor es diferente a un coach, Sí, sí, ¿no? es verdad. Pero todas las herramientas son válidas si nosotros queremos crecer en nuestros negocios, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo humano, ¿no, Moisés? Dependiendo, por ejemplo, de en qué etapa estés tú de tu negocio, de la vida, puedes necesitar o un coach, un mentor o un consejero, ¿no? El coach te hace preguntas. De él solamente tienes que esperar que te haga preguntas. Si él te da alguna respuesta, no es coaching. El coach solamente está entrenado para hacer... Un buen coach está entrenado para hacerte las preguntas más difíciles y que nunca en tu vida has querido responder, él te la va a hacer. Por eso que cuando alguien contrata un coach, al menos en Estados Unidos, uno tiene que firmar un contrato. Porque en ese contrato tú tienes que especificar de que cualquiera que sea la pregunta que te haga el coach, la tienes que responder sí o sí. Porque eso es lo que asegura la metodología. Aquí en esta parte del planeta todavía hay algunas flexibilidades, ¿no? Ahora, un mentor solamente te cuenta lo que pasó. Por ejemplo, ¿no? Hablemos del mundo de los negocios, ¿no? Él te dice, yo recuerdo que cuando puse mi negocio me pasó esto, y así como tú empezabas, yo también empecé, y te cuenta su historia, solamente su historia, pero no te dice qué hacer. Tú escuchando su historia, empiezas a atar cabos y rabos y sacas tus propias conclusiones. El mentor solo te cuenta su historia. Y el consejero es el que sí te dice que puedes hacer esto y lo otro en base a que él ya falló. Entonces son tres momentos diferentes, ¿no? En el deporte hay mucho mentor, por ejemplo, ¿no? Le dice, no, a mí yo en el box, ¿no? Peleé con él y cuando peleé me golpeó por aquí, y no supe cómo responder y como no me defendí bien terminé noqueado. Ya está, él ya cumplió su trabajo porque le contó su experiencia, a eso se le llama mentoría, ¿no? Después está otro de pronto el que le dice, mira, yo te sugiero de que vayas por aquí y lo golpees por acá. Eso es consejero. Está el mentoring, el coaching y el counseling. Son las tres herramientas de crecimiento humano. Mira qué interesante, ¿no? Que todos los emprendedores no saben, ¿no? A veces ellos solamente lo único que tienen, Moisés, son las ganas, pero creo que para poder emprender, para poder crecer, ¿no? Para poder dar ese siguiente paso, debemos de rodearnos de personas, como tú indicas, ¿no? Dependiendo en qué momento estés, de repente con un coaching, ¿no? Con un mentor, con un consejero, ¿no? Sí, sí. Y todos van a de alguna u otra manera servir muchísimo, ¿no? El asunto es experimentarlos y en el camino uno va aprendiendo. Sí, pues todo. Y como te vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué está de por medio en todas estas cosas que hemos descrito? La comunicación. Es la base. Sí, es la base. Yo hasta hace un tiempo todavía pensaba que el aprendizaje lo resolvía todo. Hablaba mucho del aprendizaje activo. Pero en estos últimos 3 años que hice ya la investigación final, dije, no, aquí la llave maestra de todo es la comunicación. Una persona que sabe comunicarse bien no va a tener límites. Y la que no sabe comunicarse bien va a tener todos los límites del planeta. Suena duro, pero es real. Sí, creo que es el momento perfecto este 2025 para poder empezar en aprender comunicación, ¿no? Y ahora tenemos un desafío más grande, la inteligencia artificial. Hoy por hoy tú te sientas y le dictas, ¿no? Le dices, ¿no? Alexa, por no decir el nombre. Alexa, quiero que me escribas esto. Y el ser humano ya no piensa, ya no elabora. Ya no elabora. Ya no. ¿Te das cuenta del desafío? Elaboración es uno de los principios fundamentales para poder comunicarse. Ahí, ahora, ¿cómo hacemos? Ahí está el detalle. Como en algunos países ya ha ocurrido, ¿no? Se ha vuelto a la vieja escuela. Se han prohibido algunos días de la semana donde se trabaje con tecnología y se trabaje netamente con las herramientas humanas, papel y lápiz. Yo estoy seguro que en algún punto de aquí a unos 40 años vamos a volver a la necesidad de volver a escribir papel y lápiz. ¿Por qué? Porque vamos a querer recuperar nuestra humanidad. Si es que antes de eso no ocurre que la tecnología nos absorba. ¿Qué puede pasar, no? Y vamos a volvernos literalmente inútiles. Literalmente inútiles.
Pues bueno, compartimos muchos conocimientos hoy en día, hemos aprendido bastante, pero sí me gustaría terminar este podcast ayudando a emprendedores con su mentalidad, ¿no? Es decir, cómo tener una mentalidad ganadora este 2025, con todos los problemas que uno puede tener, sobre todo en Perú. Perfecto. Vamos a hacer algo que considero que es determinante y valioso para todo nuestro país, ¿ok? Más que una mentalidad ganadora, lo que tenemos que hacer es construir una mentalidad resolutiva. Así de simple y de sencillo. Que la palabra que busques consolidar todo el 2025 sea resolver. Solo esa palabra. ¿Quieres tatuarte algo? Tatúate resolver. ¿Okay? ¿Quieres pintar algún mural en tu casa? Pinta la palabra resolver. Estoy exagerando un poco, pero a lo que me refiero es que simplifiquemos las cosas, Raúl, y definamos nuestra vida en función a esa palabra si es que queremos hablar de crecer en todos los aspectos. Y en el mundo del emprendimiento, con muchísima más razón, resolver. Porque en la medida que ofrezcamos soluciones, ¿cuántas personas van a querer que nosotros estemos ahí? En la medida que yo ofrezca soluciones, ¿cuántas personas van a querer que yo esté presente allí? Porque teniéndome allí, hay de por medio garantía de que voy a resolver cosas. Y en el mundo de los negocios, tú y yo sabemos que todo se trata de resolver cosas. ¿Tiene hambre? Yo se lo resuelvo. Aquí hay alimento. ¿Tiene problemas con el auto? No se preocupe. Aquí yo lo soluciono. Tengo un taller. ¿Tiene problema de empaque? No se preocupe. Yo lo soluciono. Aquí tengo una empresa de envoltorios, bolsas y ese tipo de cosas. ¿Tiene problemas con la casa? No se preocupe. Aquí tengo una empresa de construcción. Resolver. Enfóquese en algo que usted resuelva y sea el mejor. Y eso plantéeselo desde aquí, en su propio diálogo interior. Resolver. ¿En qué soy bueno resolviendo? ¿Qué resuelvo tan bien? Hay personas que son buenos en algo, pero se meten o entran a un campo que de repente por la moda o por la tendencia se ven atrapados por la moda, no sé, ¿no? Y se van por otro camino que de repente no son los expertos. Eso también tiene mucho que ver con las tendencias. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos de las tendencias, de que a veces pasa una cosa y todo el mundo lo sigue, ¿no? Sí. Aquí el tema es aprender a descubrir también nuestro talento. Eso ya es otro proceso. Ese es otro proceso, ¿no? Mire, por ejemplo, me acuerdo mucho de la señora que en algún momento me dijo que era muy buena en costura. Y yo le dije, pero si usted es muy buena en costura, ¿por qué no abre su taller? Hoy día tiene su taller. Y es una de las mejores en lo que hace. Se ha dedicado completamente a eso. Y se toma su tiempo para hacer las cosas bien, al punto de que los clientes no tienen reparo en que si ella te pide 6 o 7 días, porque sabe que después de esos 6 o 7 días, la solución que ella te va a dar es una solución indudablemente de calidad total, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho también el caso de una señorita que asesoré en el tema de acuicultura. Ella vive allá en Pucallpa y el tema de ella era estudiar las especies de los peces. Y todo el mundo decía, pero eso no es tan rentable hoy por hoy. Hoy por hoy no se imagina cuántas empresas vienen a buscarla para poder darle su punto de vista sobre cómo cultivar un pez. Y le va súper bien. Hace unos años atrás, un especialista en temas de árboles había dedicado, no me acuerdo exactamente cuál era su carrera, pero se había dedicado durante 5 años a aprender todas las especies de plantas. Y todo el mundo decía, ¿cómo va a ganar dinero él? Hasta que salió el proyecto del Manu. Y necesitaban especialistas para que vayan a reconocer todos los árboles. Su misión de él era pasearse por todo el Manu y registrando cada especie de árbol. ¿No te imaginas el dinero que ganó, si hablamos de dinero? Porque era uno de los pocos que conocía eso tan a fondo. Entonces, sea lo que sea que uno descubra que es bueno, póngalo en práctica. Y dedique toda su concentración en eso. Y resuelva cosas.
Resolver cosas es la clave Sí. de poder tener una mentalidad sobresaliente. Sí. Lo has descrito de una forma completamente valiosa. Es la clave de poder tener una mentalidad sobresaliente. Así es, Raúl. Así es. Miren cómo uno aprende, ¿no? Y qué bueno que estés por aquí, Moisés. La verdad que hemos aprendido bastante. No sé, para terminar, creo que hay unas preguntitas así, ping-pong nada más. ¿Qué le dirías a tu niño de 5 años, a tu niño interior de 5 años? Ahora ya viéndote un experto en comunicación, en mentalidad. Le diría gracias, porque él le hizo caso a mi madre cuando mi madre le enseñó a recitar poesías. De verdad. Qué bueno, qué bonito, Sí, qué bonito, qué de bonito. Todos tenemos de repente alguna persona en el cielo que nos cuida. Mm. ¿Qué le dirías a esa persona que está arriba mirando por ti? También le diría gracias, porque de las 3 personas que yo pienso ahora con la pregunta, pienso en 3, mis 3 abuelos que ya están descansando, los 3 se esforzaron mucho también por hacerme sentir el poder de las palabras. Mi abuelo Marco fue pastor de una iglesia y me acuerdo cuando iba a escuchar sus sermones era algo potente. Mi abuela Evidia era cantante, ella es soprano y cada vez que ella cantaba me miraba, ¿no?, de costado y me hacía con sus ojos como que canta conmigo, ¿no? Y de alguna otra forma también me llevaba a cantar. Y después me decía, tienes que cantar bonito para que la gente sienta la música. Mi abuelo Pablo, ¿no?, que él siempre decía, ¿no?, cada vez que tú vas a hablar tienes que decir cosas que sean valiosas. Con esas 3 inspiraciones, Raúl, dime dónde crees que voy a llegar. De todas maneras, al éxito y qué bueno, Moisés. Y para terminar, ¿qué consejos le darías a esos emprendedores que todavía están pasándola difícil en sus negocios, ¿no? Algunos todavía no emprenden, pero tienen ese miedo. Sí que van a aprender muchísimo con este podcast, con todo lo que has dicho. Pero ¿qué recomendación así simple les podrías decir ahora ya para terminar este podcast, Moisés? Que elijan a alguien con quien hablar de ese miedo. Que buscan a alguien. Estoy seguro que todo el mundo sabe con quién puede hablar de su miedo sin restricciones. Y que conversen sobre ese miedo. Porque si es la persona indicada, en lugar de juzgar, nos va a ayudar a comprender. Y estoy seguro que después de esa charla va a salir con todos los pulmones llenos de oxígeno para querer hacer que las cosas pasen, ¿no? Así que por ahí va mi apreciación. Qué bueno. ¿Qué se viene para este 2025, Moisés? Estamos muy contentos porque vamos a volver con los cursos abiertos al público en general. ¿Sí? Como te venía conversando, hemos estado estos años asesorando mucho de manera personalizada y empresas, pero este año nos hemos puesto por desafío compartir los conocimientos que hemos logrado y vamos a empezar con algunos talleres de comunicación efectiva. Así que confiamos en que podamos recibir a la mayor cantidad de personas posibles y contribuir con sus propósitos. Qué bueno, Moisés. Pues nada, muchas gracias. Sé que ha sido mucha información valiosa para todos los emprendedores. Y nada, seguro que estaremos encantados de volver a tenerte por aquí en algún momento y compartir los programas que vas a lanzar este 2025. Gracias a ti, Raúl. Gracias, campeones. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio.